capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En el versículo 1 del capítulo 1 de la carta a los romanos, Pablo se presenta a sí mismo a los hermanos en Roma. Y para hacerlo, saca sus mejores credenciales, sus mejores títulos. En el estudio del Nuevo Testamento nos podemos dar cuenta de que Pablo en varias ocasiones ha manifestado su deseo de ir a visitar la iglesia de Cristo en la ciudad de Roma. Pablo no fue el fundador de la iglesia en Roma. Por lo tanto, la mayoría de los miembros de la iglesia de Cristo en Roma, por no decir todos, digamos la mayoría de los miembros, no conocían quién era Pablo. Y aún así, él decide escribirles una carta. Y en la forma en la que se presenta Pablo, creo que no puede expresar de la mejor manera quién es él. Es una presentación que todo el que la lea y saber que es de Pablo realmente se va a tomar las cosas en serio y a la altura con la importancia de aquel que escribe. En el versículo 1, Pablo se presenta con 3 títulos, o digamos con 3 formas como describiríamos nosotros a Pablo. Lo primero que él dice es: Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol. ¿Llamado por quién? Cristo Jesús. Y tercero, apartado para el evangelio de Dios. Y a mí me encanta que Pablo inicia su disertación esgrimiendo un título que para los estándares de la época podría llegar a ser subvalorado. Pero Pablo se enorgullecía, lo identificaba, lo hacía sentir seguro el hecho de ser un verdadero siervo de Jesucristo. En algunas ocasiones me han preguntado: ¿para qué me hago cristiano? ¿Cuál es la razón de hacerme cristiano? El domingo anterior acompañábamos a una hermanita a recibir su bautismo. ¿Para qué me hago cristiano? ¿Cuál es la razón de hacerse uno cristiano? Siervo de Jesucristo. Y que debe estar en el primer lugar este título. Para cada uno de nosotros debe estar en el primer lugar este título: siervo de Jesucristo. ¿Para qué te haces cristiana? ¿Para qué te bautizas tú? ¿Para qué vienes a Cristo Jesús? Lo primero que debes entender, lo primero que debes atesorar en ti es que vienes a Cristo Jesús para ser siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. En la Biblia se usan muchas palabras para definir a un esclavo. Pero la idea de esta palabra, siervo de Jesucristo, es la palabra griega doulos. Doulos. Esta palabra traduce esclavo, siervo. Pero no ese siervo, ese esclavo que es tomado y a la fuerza se le hace trabajar con látigos, con palos, con golpes para que trabaje. No, este es un esclavo diferente, porque su amo ha querido echarlo.
ya me ha servido mucho, vete afuera. Y él le dice, no, no, te amo mucho a ti, te amo mucho a tu familia, yo quiero seguirte sirviendo de manera libre y espontánea, en el uso de mi libre albedrío. El doulos era ese esclavo que se hacía a sí mismo esclavo de forma libre y espontánea, se ponía bajo un amo. Y oh sorpresa, una vez que se ponía bajo ese amo, ya nunca más podía salir de su casa. Ya se quedaba allí por toda la vida. Entonces, este es el tipo de esclavo que significa un esclavo, pero un esclavo por decisión propia, por voluntad propia. Aun cuando el dueño lo quería echar, él decía, no, yo quiero quedarme a servirte. Ahora hay que tener en cuenta un matiz de la palabra siervo. Para ser esclavo, hermanos, no hay escalafones. No hay escalafones, no hay un esclavo de menor rango, un esclavo de rango superior y otro esclavo que no. Todos son esclavos. Todos son esclavos. No encontrarás en la casa del amo una foto allí en la sala de estar con la inscripción esclavo del mes, como lo he visto yo en algunas partes donde me ha tocado ir a trabajar. Esclavo del mes, como lo he podido, porque no hay escalafones para ser siervos. Es un esclavo por decisión propia. El doulos es un esclavo que a sí mismo se hizo esclavo para servirle al Señor. Pablo tiene en su mente ser un esclavo del Señor y servirle. Lo vean o no lo vean, lo aprecien o no lo aprecien, se lo reconozcan o no, él ha decidido servir al Señor solamente, no más. Un símil que yo encuentro, o algo con lo que yo pudiera comparar este siervo, este esclavo, esta esclavitud, es el matrimonio. Yo soy el esposo de Doña Gloria. Yo soy el esposo de Doña Gloria. Eso implica un sentido de pertenencia. Eso implica que yo le pertenezco a ella. Y ella obviamente me pertenece a mí, ¿sí? Y mientras estemos vivos, ese pacto se mantiene en todos sus términos. Mientras nosotros estemos vivos, ese pacto es indivisible. Porque fue una elección libre y espontánea. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que yo libremente decidí compartir mi vida con la que hoy es mi esposa, para velar por ella, para acompañarla y para servirle hasta que la muerte nos separe. Eso implica entrega, eso implica compromiso, un compromiso espontáneo, libre, concienciado, en el uso particular del libre albedrío. Porque yo mismo, cuando nosotros dos fuimos delante del notario, el notario me miró y me dijo, ¿de verdad tú quieres recibir a Gloria Nancy? Yo dije, sí. Ya. Dije, sí, libre y espontáneamente, consciente de lo que estaba haciendo.
Ya había pensado, estaba muy concienciado del paso que iba a dar. Ya yo sabía las responsabilidades que ese sí quiero conllevaban para mi vida futura. Como yo soy una persona mayor, consciente y libre, decidí entregar mi vida a mi esposa para honrarla, para protegerla, para amarla por el resto de mi vida. Y he allí la razón por la cual en la Iglesia de Cristo no se bautizan niños. Esta es una de las razones por las cuales en la Iglesia de Cristo no se bautizan niños. Porque si eres un niño, aún no eres mayor. Aún no eres mayor. O sea, aún no tienes capacidad para decidir por ti mismo. Tus decisiones estarán supeditadas a la conciencia de tus padres. Aún no eres libre. Si tú eres un niño, aún no eres libre. En España la libertad de decisión apenas se alcanza al cumplir los 18 años. Hasta los 18 años tú necesitas un tutor legal. Y por último, un bebé. Un bebé no es consciente del compromiso que está firmando a la hora del bautismo. Es exactamente igual que el matrimonio. Si nosotros casamos a los bebés, ¿ellos qué van a saber del compromiso que están adquiriendo? Ellos no van a saber el compromiso tan grande que están adquiriendo. Por esa razón, en la Iglesia de Cristo, las personas que se quieran bautizar ya deben tener uso de razón. Y se les pide que por lo menos tengan conciencia de el compromiso que están adquiriendo al venir a Cristo Jesús. El apóstol Pablo tiene en su mente ser un esclavo y servirle a Dios, lo vean o no lo vean. En muchas ocasiones lo sacaron hasta por muerto y quizás nadie lo vio. A lo mejor nadie lo vio. Nosotros lo sabemos porque está escrito. Por lo que hay escrito. Lo que hay escrito es apenas un esbozo del servicio del apóstol Pablo. Hoy eres un siervo. Tú eres un esclavo. Es interesante porque si somos hijos de Dios, hemos sido comprados con sangre por Cristo. Hemos sido comprados por Dios, esclavos. La palabra esclavo para mí es muy profunda porque la verdad no se puede separar de una relación de la cual nosotros ya tenemos un dueño. Ya tenemos un dueño porque hemos sido comprados por sangre, por Cristo. Y Pablo entiende y lo pone para encabezar su carta. Que antes de todas las cosas, que antes de ser un siervo, un maestro, que antes de ser un misionero, un apóstol y evangelista de la palabra de Dios, antes de todo esto, él era un doulos. Que Pablo era un doulos, era un siervo. Ya no importa, queda de lado que lo pusieran a él a servir en el apostolado, o lo pusieran a servir como un anciano, o lo pusieran a servir como un diácono. Él es un siervo de Dios. Y allí en el lugar donde a él le coloquen, él va a servir. ¿Cómo me encantaría que nosotros nos metiéramos eso en nuestra cabeza? No importa el lugar donde tú estés sirviendo en la iglesia, siempre y cuando estés sirviendo. Siempre y cuando estés colocando tu mejor deseo en servir a Dios. A Pablo le dijeron, mira, hay que ir a predicar. A Pablo le dijeron, mira, hay que ir a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra.
Y ahí estaba Pablo presto, porque él sabe que él es propiedad de Jesucristo. Podríamos pensar que Pablo nació en una iglesia chiquitito y lo adoctrinaron y él por eso salió a repetir lo que le habían enseñado. Allí en la iglesia donde él nació, lo adoctrinaron y él sale a repetir lo que le enseñaron, y él cree firmemente lo que le... Hermanitos, todo lo que nosotros decimos desde este púlpito debe estar sujeto a que usted conscientemente vaya a su casa y revise si lo que se dice desde este púlpito corresponde con las Sagradas Escrituras, corresponde con el favor, con el deseo de Dios. Es la única manera que nosotros tenemos de saber que aún estamos en el verdadero camino. Porque si usted se traga todo entero, si usted no cuestiona, si usted no investiga por sí mismo, pues entonces simplemente terminará creyendo lo que no es. Terminará creyendo, qué sé yo, en aliens o en cosas raras de esas. Podríamos pensar que Pablo nació en una iglesia chiquitito y lo adoctrinaron. Pero Pablo fue esclavo de Jesús. Ahora conocemos por sus escritos que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, gozaba de una buena posición económica. El apóstol Pablo, antes de ser cristiano, tenía una buena posición económica. Era miembro del Sanedrín. Había sido criado a los pies de Gamaliel, una de las 3 mejores escuelas de filosofía del momento. Suficientes títulos como para tener una buena vida y gozar de un estatus en su sociedad. Considero importante conocer un poco la historia de Pablo, cómo llegó a ser un doulos, un siervo, cómo llegó a ser un esclavo por decisión propia, cómo se convirtió en este misionero que lo revolucionó todo. En el libro de Hechos, capítulo 9, voy a leer los versos hasta el 4, voy a leer. Dice la escritura: Saulo, aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el verso 5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nosotros nos identificamos, creo que muchos de nosotros se identifican con Saulo. Quizás muchos de nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, donde a lo mejor hemos estado en religiosidad. O hemos estado bajo estructuras o hemos estado pensando hacer nosotros cosas para agradar a Dios. Y de repente hemos hecho cosas no tan buenas, pero con algunos hermanos. Y mira, si estamos haciendo algo con alguien, seguramente se lo estamos haciendo a Dios. Seguramente se lo estamos haciendo a Dios.
Y puede llegar a preguntarnos, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y tener un encuentro personal con Dios, aun creyendo que estamos siguiendo a Dios de la manera correcta. Saulo de Tarso pensaba para sí mismo que estaba haciendo lo correcto. Él estaba defendiendo su religión, su forma de vida. Estaba defendiendo sus creencias. Estaba defendiendo todo aquello que de lo que se componía el pueblo de Israel, de tradiciones. Él creía que era lo correcto hacer eso. Y consciente en la muerte de Esteban. O sea, llega hasta matar a un ser humano por defender su posición ideológica. Si estamos haciendo algo a alguien, seguramente se lo estamos haciendo a Dios, y puede llegar a preguntarnos, ¿por qué me persigues? Tener un encuentro personal con Dios, aún creyendo que estamos siguiendo a Dios de la manera correcta. Miremos en Hechos capítulo 8, versos 1 y 2, dice la Escritura: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo fue uno de los precursores de la persecución. También uno de los tantos que se armó para la persecución y muerte de Esteban. Si alguien era responsable de la muerte de Esteban y de los cristianos y de esta persecución, ese era Saulo. Saulo, este Pablo, que hoy nos dice: yo soy siervo de Jesucristo. Yo soy siervo de Jesús. Y Jesús lo cruza por el camino y le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y el Saulo lo único que atina a decir, verso 5, dice: y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pero cuando usa la palabra Señor, en el griego usa la palabra kurios. Es una palabra designada específicamente, únicamente para referirse a Dios de los cielos. Entonces ya él sabe que está teniendo un encuentro personal con alguien grande, con Dios mismo. Está teniendo un encuentro personal con Dios mismo. ¿Quién eres, Señor? Y usa una palabra que los judíos tenían reservada únicamente para referirse a Dios. Él sabe que este encuentro es directamente con Dios, pero de todas maneras, hay que preguntar: ¿quién eres, Señor? Porque en estos casos lo mejor es no dar nada por sentado. Lo mejor es no dar nada por sentado. En cuestiones de teología, todo debe ser ampliamente cuestionado. Todo debe ser ampliamente investigado, indagado, para no tragar entero. Todo lo que te digan desde este púlpito debe ser investigado, indagado, preguntado,
cuestionado, para que podamos mantenernos en la línea de pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque cualquier día yo mismo puedo traer aquí la teología más absurda. Si nadie me cuestiona, todo el mundo se la traga. Y en vez de conducir camino al cielo, iremos camino al infierno. Iremos para el otro lado. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, le dice. Y ahí ya el apóstol Pablo se da cuenta de que la ha liado. La ha liado. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que a ese que él ha estado persiguiendo a Dios. Que en su mente cerrada que él tenía, no se había dado cuenta de que este movimiento, de que este camino tenía más que ver con Dios que con los hombres. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces viene la pregunta que nosotros deberíamos hacernos siempre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo ya ha entendido que en medio de su locura religiosa había estado persiguiendo a Dios mismo. Seguramente Pablo en esos momentos entendió muchas cosas, que él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, y reconoce que no conoce a Cristo Jesús. A lo mejor, probablemente, tal vez lo hubiese visto por ahí alguna vez, porque Jesús predicó en Jerusalén en muchas ocasiones, y en medio de una de esas predicaciones a lo mejor Pablo pasó por ahí y lo vio por ahí predicando, pero pues no lo conocía. No conoce a Jesús. Y la pregunta es tremenda, como para decir: Señor, Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, esa debe ser nuestra pregunta, ese debe ser nuestro cuestionamiento, ese debe ser nuestro propósito. Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Creo que a partir de allí verdaderamente es un siervo de Cristo. Pablo no está negociando nada. Pablo no saca su libreta y se agarra a negociar con Jesús, a decirle: bueno, yo estudié a los pies de Gamaliel, yo tengo tantos títulos, yo tengo estas profesiones, ¿sí? Entonces a mí me vas a dar un puesto bueno. No. A partir de este momento, Pablo considera como basura todo lo que él tenía, su posición económica, porque justamente al hacerse cristiano, él era expulsado, y todo lo que tenía, todas sus propiedades, pasaban a ser del Estado. O sea, él se quedaba con las manos en los bolsillos. Y aún así, él le dice a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Considera como basura todo lo que había conseguido desde antes al servicio del templo. Nada, es un siervo, y le dice a su Señor: ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento deja de ser Saulo de Tarso para convertirse en un doulos, en un siervo. Saulo de Tarso es un título honorífico que él puede usar, porque ninguno otro por allí se llamaría Saulo de Tarso. Ninguno otro por allí tendría los títulos que ostentaba el llamarse Saulo de Tarso. No, a partir de este momento él se llama Douglas. ¿Qué quieres que yo haga? Reconociendo su señorío y dejando de manifiesto que no es su voluntad, sino la voluntad del Señor. Que no es su voluntad, sino la voluntad del Señor.
Romanos capítulo 9, verso 1, verso 9, perdón, Romanos capítulo 10, verso 9. 10, 9. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El mismo Pablo va a poner más adelante que si confesares con tu boca que Jesús es y vemos el claro ejemplo de lo que acaba de hacer Pablo. Si hay alguien en el Nuevo Testamento que sabe de esto, ese es Pablo. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. El segundo título, hermanos, con el que se presenta es llamado a ser apóstol. La palabra apostoloi significa que es un enviado, y hemos visto que en la Biblia hay 3 partes donde se registra la conversión del apóstol Pablo. Por eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 26, versos 16 al 18. Hechos capítulo 26, versos del 16 al 18. Dice así la escritura: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Ponte sobre tus pies. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Si le dicen que me apareceré a ti, quiere decir que Dios, que Cristo Jesús, no se apareció a Pablo una única vez, sino que fueron varias veces. ¿Cuántas? No lo sé, la Biblia no me lo dice, pero varias sí. 3 veces sí se le apareció, a fin de preparar al apóstol Pablo para el ministerio que el mismo Jesús le estaba dando en ese momento. Cuando nosotros venimos a las aguas del bautismo, sucede en nosotros exactamente igual. Tú estás allí, muerto en tus delitos y pecados. Jesús te dice: levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto te he llamado hoy, para enviarte como apóstol, como un enviado, como un siervo, a predicar la palabra de Dios. La palabra apostoloi no es de origen hebreo. La palabra apostoloi es de origen griego. Del griego, y traduce enviado. ¿Vale? El enviado. El apóstol los apóstoles eran esas personas designadas por el emperador de turno. El emperador de turno venía y tomaba, se invadía una región y luego mandaba a sus apóstoles para que sembraran la cultura romana, la cultura griega, para que enseñaran al pueblo la lengua, para que enseñaran al pueblo las costumbres, para que enseñaran al pueblo las leyes. Cuando Dios elige apóstoles, los elige justamente para eso, para que vayamos y enseñemos a este pueblo las costumbres y la ley de Dios.
Nosotros hemos venido a Cristo Jesús. ¿Para qué? Solamente para que nos perdone y ya vivir la vida sabrosa, ¿ya? Sin ninguna otra responsabilidad. No. Cuando tú accedes a las aguas del bautismo, adquieres la responsabilidad. Él ha sido llamado para ser ministro y testigo de las cosas que estás viendo en las Sagradas Escrituras. Cuando él cuenta cómo fue su conversión, y dice así: entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Él mismo lo encomendó. Cristo Jesús mismo nos encomienda a nosotros para ponernos por testigos de las cosas que hemos visto. Él mismo nos encomendó, él mismo lo envió. Segunda de Pedro, capítulo 3, los versos del 15 al 16, el apóstol Pedro da testimonio acerca del hermano Pablo. Dice, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ¿por quién? Por Dios. Pues según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pedro está dando testimonio de que lo que Pablo escribe es palabra de Dios. Hasta Pedro reconoce la autoridad de Pablo cuando escribe como apóstol de Jesucristo. No es más que nadie, solo es un enviado, pero es un enviado de Dios. Es un enviado de Dios. Y Pablo cumple fielmente esta función. Ahora, la última característica de este saludo de Pablo, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Nosotros hemos sido llamados. Nosotros, tú y yo, hemos sido llamados. Hemos sido llamados del mundo para venir a conformar el cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados del mundo para venir a conformar la iglesia de Dios. ¿Para qué? Hemos sido apartados para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios. Para que salgamos a predicar el Evangelio de Dios. Que no se te olvide. No es para tener un lugar aquí donde los domingos, así por la mañana, cuando esté haciendo buen día, entonces me voy allá a desestresarme un poco hacia el salón donde reúne la iglesia. No es para eso. No es para eso. Dios nos apartó. Dios nos apartó a nosotros para el Evangelio. Para predicar el Evangelio. No lo hizo con los ángeles. ¿Estaban los ángeles dispuestos a hacer esa labor? Sí. Pero no usó los ángeles, nos usó a ti y a mí para predicar el Evangelio aquí, hoy, en esta ciudad.
Tú y yo tenemos esa responsabilidad de predicar el Evangelio hoy. No es ni Jesús Manzano, ni Carlos Lázaro, ni José Cisniegas. Somos todos los que hemos sido apartados para el Evangelio. ¿Qué es lo que quería en esta mañana? En esta mañana lo que yo quería era recordarte el compromiso que tú adquiriste el día que bajaste a las aguas del bautismo. Ese día tú adquiriste un compromiso con Dios. Ese día, si se quiere, es más importante que el día de mi matrimonio. Porque mi matrimonio, cuando uno de los dos fallezca, hasta allí se corta la vida matrimonial. Si fallezco yo, ella ya es libre para hacer una nueva vida. Pero en Cristo Jesús no. Cuando nos casamos con Cristo Jesús, trasciende las puertas de la muerte. Porque estamos comprometidos aquí, pero estamos comprometidos también allá. Porque lo que nosotros hagamos aquí va a ser tenido en cuenta allá. Va a ser tenido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos aquí son esas obras que testifican tu fe. Muchos de nosotros decimos, yo soy cristiano, yo llevo 35 años en el Evangelio, me conozco la Biblia de pe a pa, pero vives una vida ahí, tus hechos, tus acciones hablan de ti peor que tus palabras. ¿Qué clase de cristiano es ese? ¿Qué clase de cristiano es ese? Hemos sido apartados por Dios para ser siervos, hemos sido apartados por Dios para el Evangelio de Dios. Recordemos eso, hermanitos, que Dios me les bendiga. Amén.